Maestros van a enseñar en, en este retiro eh, y el tema es la palabra de Dios. La palabra de Dios realmente son tres cosas, o la podemos ver en tres áreas. En primer lugar, la palabra de Dios es el Señor Jesús. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio, gracias. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, dice, era Dios. Y aquí está refiriéndose al Señor Jesús. En la eternidad, antes que se hiciera hombre, Él era el Verbo o la palabra. En el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra verbo, gramaticalmente, lo que significa, ¿no? Todo lo que es una acción, una pasión y un movimiento, según la gramática. Y los traductores de la Biblia están están al español, lo tradujeron así, verbo, porque si vemos qué dice más adelante, dice, este verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas, y sin el verbo, nada de lo que es hecho fue hecho. Dice, en el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y después en el verso 9 dice, verso 10, dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, por el Señor, por el Verbo. Pero esta palabra en griego, esta palabra es logos. Logos es la palabra griega que la Escritura usa para palabra. Realmente hay dos palabras griegas para palabra. En nuestro español, pues solamente es una. Es palabra y ya. Pero en griego hay dos palabras griegas para palabra. Y una es la que se usa aquí, donde se traduce verbo, la palabra es logos. Y la otra palabra con que en griego es rema, que también significa palabra. Entonces, sería así, leeríamos así entonces, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra era en el principio con Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin la palabra, nada de lo que es hecho fue hecho. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y después en el verso 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, por la palabra. Y el mundo fue hecho por la palabra, y el mundo no le conoció. Y en el verso 14, y aquella palabra, o logos, fue hecha carne, u hombre. Y aquí ya se refiere que como la palabra, que era el Hijo de Dios, que era la segunda persona de la Trinidad, el logos de Dios, o la palabra de Dios, fue hecha carne, dice, o fue hecha hombre. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios es el Señor Jesús. Es Jesucristo, aún antes y después ya hecho hombre. También la palabra de Dios es la palabra revelada por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una gran actividad del Espíritu Santo a través de la profecía, a través de la revelación, a través de visiones, de sueños.
de la misma predicación no puede, sino el Espíritu Santo va a hablar, y esa es la palabra revelada. Es una palabra actual que es la otra palabra que la Escritura usa, que el griego usa como rema. Rema es una palabra hablada por el Espíritu Santo. Así que, en primer lugar, es la palabra, que es el Señor Jesús. La palabra de Dios es el Señor Jesús. También la palabra de Dios es la palabra del Espíritu, la palabra revelada. Y bueno, por desgracia sabemos que muchas iglesias no tienen esta palabra revelada, unas porque no aceptan el ministerio o el bautismo del Espíritu Santo, y otros porque solamente dependen de la Biblia. Entonces, damos gracias al Señor por su misericordia y por su enseñanza, y por muchos años Dios nos ha llevado en esta palabra revelada, que es la palabra hablada por el Espíritu Santo, que es una palabra de Dios, una palabra que el Espíritu Santo está hablando a través de los dones proféticos. Y finalmente tenemos lo que es lo más conocido, que es la Biblia. La Biblia también es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios escrita. Y yo diría, es la manera más directa o más fácil de conocer al Hijo de Dios, de conocer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de la Biblia. Y bueno, todos los cristianos tenemos como fundamento la Escritura, la Biblia. La palabra Biblia significa, no es una palabra que esté en la Biblia, sino significa libros, ¿sí? Un conjunto de libros. De ahí viene la palabra Biblia, libros, un número de libros. Y lo que sí está en la Biblia es la palabra grafos en griego, que es escritura. Entonces la Biblia es la escritura, y los ministros en el Nuevo Testamento, apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, están tomando la Biblia y citan la Escritura. Ellos dicen la Escritura. También el Señor Jesús, él citó esta palabra Escritura cuando se refirió al Antiguo Testamento. Él dijo, la Escritura no se puede quebrantar. Ahí en Juan capítulo 10 dice, si dijo Dios es aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces, tenemos así que la Biblia es el logos de Dios, es la palabra de Dios, la palabra logos, que es la palabra escrita. Rema es la palabra dada por el Espíritu o revelada por el Espíritu, y el Señor Jesús es la palabra viviente. Es la palabra, eso es la palabra de Dios. Es Cristo mismo, es la Escritura. La palabra de Dios es la Escritura, es el logos de Dios escrito, y es la palabra revelada por el Espíritu. Entonces, me interesa hablar en este momento acerca de la palabra escrita, la Biblia, el logos de Dios, ¿sí? En 1 Tesalonicenses, por ejemplo, antes de seguir, ahí en Hechos, Lucas está citando esta palabra, logos. Él cita logos refiriéndose a su evangelio. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, y igual el evangelio de Lucas, y él está diciendo, en el primer tratado o Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y
la palabra aquí que está usando Lucas en el primer logos, ¿sí? En el primer tratado. Lo traducen al español como tratado, pero en griego está diciendo en el primer logos, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces podemos decir que el logos de Dios o la palabra de Dios es la Biblia, ¿no? Entonces este es el logos de Dios, la palabra escrita. Y el rema de Dios es la palabra hablada por el Espíritu. Y Cristo es la palabra viviente. Espero no confundirles. Entonces, quiero hablar sobre la palabra, la Biblia, que es lo que todos tenemos. Si no la tienes, yo te recomiendo que obtengas una Biblia. No dependas del celular porque nunca sabrás dónde están los versículos, los capítulos y los libros. Antiguamente lo que se hacía en las reuniones de jóvenes que se llamaba esgrima bíblico, y alguien decía un versículo y un libro y quien lo encontraba primero, pues él se ganaba. Creo que ahorita todos perderían. Entonces, vamos a tener esgrima bíblico en este retiro. Y porque lo que me interesa es que conozcan la Biblia. Porque si ustedes no conocen, o sea, yo sé que en su celular desde bebés casi lo conocen, ¿no? Pero así necesitamos conocer la escritura, el libro, como están los 66 libros, los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo, los 32,000 versículos necesitas leerlos, los 1189 capítulos de toda la Biblia los necesitas conocer, leer. La profecía decía que Dios nos da armas, nos ha dado armas, pues una arma es esta, la Biblia. El Señor Jesús, cuando enfrentó exactamente a Satanás, usó la Biblia. Entonces, vamos a entrar. Vamos primeramente a 1 Tesalonicenses 2:13. Recuerden, estoy hablando así muy elemental, porque pues quiero empezar desde la A, en relación a la preciosa palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13. Entre más la leas, más la vas a amar. Tú ahorita no tienes ganas de leer la Biblia porque no la has leído, pero uno se vuelve adicto a la palabra de Dios. Si no eres todavía adicto y eres adicto de otra cosa, pues te conviene más ser adicto de la palabra de Dios. Entre más la lee uno, más quiere leer y conocer. Entonces, 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis, dice, no palabra de hombres. Y este es el punto principal, fundamental, tremendo, poderosísimo, que la Biblia es un libro no de hombres. O sea, lo más común cuando tú le hablas a alguien de la Biblia, del mensaje del Señor Jesús, dice, no, la Biblia fue escrita por hombres. Eso es lo común, pero eso no es verdad. Es una mentira del ateísmo o del diablo, del hombre que no conoce al Señor. Pero la palabra dice, recibiste y no palabra de hombres. Y esto es lo que Pablo, el apóstol, está hablando a esta iglesia. Recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Dice, la cual obra en vosotros los que creísteis. Y son dos
principios muy tremendos en relación a que tenemos que estar bebiendo de la Escritura. Número uno, que la palabra de Dios no es palabra de hombres, sí escrita por hombres, pero no cualquier hombre, no cualquier hombre. Solo ha habido un Einstein, un Stalin, un Hitler. O sea, no se han producido esos hombres en serie. O sea, así los profetas que escribieron la Biblia fueron hombres especiales, fueron hombres preparados, separados, predestinados para escribir la verdad de Dios. No son cualquier hombre. Y hay falsos profetas, entonces hay profetas que son verdaderos. El profeta universal del mundo es Nostradamus, pero él era un adivino. Pero significa, si había un Nostradamus, quiere decir que había, porque era falso. Entonces, si hay cosas falsas, quiere decir que hay cosas originales, verdaderas. Entonces, este libro no es de hombres. Eso es lo que tienes que saber en primer lugar. Si tú lo crees, tú vas a prosperar. Si tú lo rechazas, tú vas a declinar. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombres. O sea, la ciencia está cambiando una y otra vez porque están descubriendo, no, es que no era así, sino era en esta manera. Estábamos equivocados, era en esta forma. Fallamos y así es el hombre. Siempre su ciencia, su conocimiento. Y aún dentro de la ciencia yo les puedo decir, hay la ciencia evolucionista que cree, o sea, que es la ciencia ateísta, que cree en evolución, que creen que el hombre primero era un, ¿cómo se llama? Era una viva y luego se volvió chango y luego cuando perdió la cola se volvió hombre. Eso es falso. Pero hay una ciencia evolucionista y en las escuelas a los niños jóvenes les enseñan la evolución. Algo de incredulidad, de ateísmo. Pero también hay la ciencia, hay científicos que son creacionistas, que creen y que saben, que no solamente creen, han visto, han experimentado que verdaderamente solo un creador todopoderoso puede hacer lo que nosotros somos y vemos. O sea, y esa es la ciencia creacionista. Entonces, aún dentro de lo humano, lo natural, lo científico, hay gente que cree en una creación, no en una evolución, no en una situación del azar, de que algo se va a formar a través de millones y millones y millones. Ellos le echan tiempo para que las cosas sucedieran, pero eso no es verdad. Realmente el hombre no tiene más de 5,000 años aquí en la tierra que Dios creó. O sea, según lo que se ve, que los judíos están en el año 6,000 ahorita. Y entonces, más o menos, Adán fue creado por el año 4,000 antes de Cristo. Entonces, te digo, no son millones de años como la ciencia habla. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Dice, la cual, entonces, número uno, tú debes saber que no es de hombres, sino que es la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis. Eso es lo importante. Dios ha predestinado, diría yo, de transformarnos a través de la Escritura. Dios va a cambiar tu vida a través de la Escritura. Tu carácter amargo, así, hosco, difícil, tus pensamientos torcidos, tu mismo plan y vida que tú tienes, que quieres realizar y alcanzar,
Si tú lees la Biblia, Dios va a cambiar tus pensamientos. Dios va a cambiar tus ideas, tus posiciones. Muchas cosas es que como pensamos, como actuamos, como vivimos, es por nuestro antecedente. Y tú necesitas ir a la Escritura para que cambie tu pensamiento. La Biblia dice, vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Antes, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos y mis caminos. Y si nosotros nos humillamos y nosotros le buscamos en la Escritura, va a pasar algo, dice así, la cual obra en nosotros. La palabra de Dios va a obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque es una palabra de Dios, aunque no la entiendas, porque es lo primero que dice la gente. Es que no la entiendo. Ni la vas a entender quizás nunca. Pero esa, como es palabra de Dios, trae un toque, un cambio, una transformación, aunque no lo entiendas. Porque el hombre, uno piensa que solo lo que entendemos es lo que puede afectarnos. Estamos equivocados, porque Dios va al corazón, no va a la mente. Dios va primero a lo más profundo, a través de su palabra. Lo que tú llegues a hacer en esta tierra que tengas de Dios, va a ser a través de la palabra. Si tú no lees la palabra, si tú no estudias, si tú no meditas en la palabra, si tú no la memorizas, si tú no lees diariamente la Escritura, yo te puedo decir, no cambiarás. Morirás igual. Como dice el dicho en el mundo, genio y figura hasta la sepultura. Pero eso es en lo humano, en lo natural, pero en lo espiritual, si tú te acercas a la Escritura, tú cambiarás. Porque dice, la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis. Como decía un hermano, me caigo mal yo mismo por mi mal carácter. Pues tú lo que necesitas es la palabra. Te va a cambiar. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Vamos a Juan 7. Es su voluntad. Aquí está su voluntad. Aquí está lo que Dios quiere. Juan capítulo 7, verso 16 y 17. Dice, les respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dice, el que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El propósito del Señor Jesús al venir a la tierra, Él dijo, he descendido no para hacer mi voluntad, sino la de Él. El éxito está en hacer su voluntad. El éxito y la prosperidad y la victoria y la felicidad está en hacer su voluntad. A eso vino el Señor Jesús. Dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Dice, nada puedo hacer por mí mismo, sino lo que viene a hacer a mi Padre. Así era el Señor Jesús. Él era Dios, pero Él estaba totalmente, absolutamente sujeto a la voluntad de Dios. Quiero decirte, lo más fuerte en nosotros, en un hombre, en una mujer, es su voluntad. Eso es lo más fuerte que tenemos. Es tu libre albedrío, es tus decisiones, es tus planes, es tus propósitos, es tu vida. Y Dios va a tratar tu voluntad. La Biblia habla de un quebrantamiento. Cuando Pablo se enfrentó, o Saulo en ese momento se enfrentó con el Hijo de Dios resucitado,
Él dijo algo, Señor. Fue lo primero que él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dos cosas. Y eso está en relación a la voluntad. Porque en el tiempo antiguo la palabra Señor no era algo común como ahorita. Decir Señor es alguien que tenía imperio, tenía autoridad, tenía dominio absoluto, tenía la vida de las gentes en su mano. Y Saulo dijo, Señor. Él, cuando se enfrentó, como le dijo el Señor, dura cosa es dar coces contra el aguijón, se enfrentó con el Dios vivo y fue quebrantado. Ahí, su voluntad, que es Señor. Y luego él dice, ¿qué quieres que yo haga? No, ¿qué quieres ¿qué te gustaría que yo hiciera? No, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una rendición de nuestra voluntad. Y ese es el plan de Dios. A través de la Escritura, tú vas a conocer la voluntad de Dios. Aquí está su voluntad. Aquí está lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él espera de nosotros, lo que Él pide de nosotros. Un profeta dice, hombre, Él te ha declarado qué es lo bueno y qué pide Jehová. Que hagas misericordia y que te humilles, dice, para andar con tu Dios. Solo la gente humilde puede andar con Dios. La gente orgullosa, capaz, fuerte, no va a poder andar con Dios porque tiene su propia voluntad. Y Dios tiene que trabajar en nuestra vida para quebrantar nuestra propia voluntad y rendirnos a Él para hacer su voluntad. La segunda cosa que es la palabra de Dios es la victoria de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios mora en vosotros, vean, y habéis vencido al maligno. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros venceremos al maligno. Nuestra guerra no es con armas humanas. En esta tierra la gente puede ser muy equipada, muy preparada, y no está mal tener la preparación que las escuelas te puedan dar o todos los estudios que tengas. Pero te puedo decir, lo que te da la victoria no es eso. Lo que te da la victoria es su palabra, la palabra de Dios. Juan 16 también. Vamos a Juan capítulo 16. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Victoria sobre el mundo, sobre las pruebas, tentaciones. También la palabra logos o la palabra de Dios es la dirección de Dios. Deuteronomio 4, capítulo 4, verso 5. Yo te puedo decir, la gente en este tiempo busca a los chamanes, a los adivinos, al horóscopo, a todo tipo de fetiche, porque está perdido, porque no sabe qué hacer, porque no sabe para dónde ir, porque está en confusión, porque sin Dios estamos sin brújula. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 4, capítulo 4, verso 5, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos
como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Oigan esto, dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos, así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Hermanos, tener la palabra nos va a hacer fuertes, grandes, poderosos, no en lo natural, sino en lo espiritual. Pero esa es la raíz de la victoria, de la dirección de Dios. Él dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os van a ser añadidas. Prioridad en la palabra. Dice que estos estatutos, estos derechos, dice, guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es tu sabiduría. La Biblia dice, que es el texto que estamos usando, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días y los años en los cuales digas, no hay contentamiento. Ese es el llamado de Dios como gentes. Ahora que tenemos fuerza, ahora que tenemos inteligencia, ahora que tenemos muchas cosas en la mente que queremos lograr, acuérdate de tu Creador. Búscale en la palabra de Dios. También la Biblia es la revelación del Señor. Vamos a Lucas 24. Hubo dos hombres, uno se llamaba, dice la Escritura, Cleofas. Ellos iban hablando, era el tercer día después de la muerte del Señor y Él se apareció ahí a ellos resucitado. Y dice el verso en el verso 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día, bueno, desde el 12 me usa más, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y como miró dentro, vio solos los lienzos echados, y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús, ahí oigan eso, había resucitado ya el Señor. El mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿tú solo peregrino eres en Jerusalén? ¿Y no has sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron? Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto
Hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, los cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Y vean qué les dice el Señor Jesús. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y vean que le sigue diciendo el Señor. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza diciéndote, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa y tomando el pan, bendijo y partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esa es la obra de la palabra de Dios. No sé cuánto conozcas de Jesús. No sé cuánto conozcas del Padre. No sé cuánto conozcas del Espíritu de Dios. Pero esta escritura, Dios la escribió. No palabra de hombres, sino es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en nosotros, los que hemos creído. Solo la Biblia puede llevarte a que tus ojos ciegos, quizás cegados por el mundo, quizás cegados por el alcohol, por las drogas, por el pecado, por tu vida mental, por tu indiferencia, por tus propios planes, por tus propios deseos, lo que tú eres, lo que somos. Pero esta palabra tiene el poder para quitar tu ceguera. Estos hombres no le conocieron al Cristo resucitado. Y yo sé, muchos cristianos así viven, como si Cristo no estuviera vivo. Pero la Escritura nos va a abrir nuestros ojos para que le conozcamos más profundo, más allá de lo que la religión te puede dar, más allá de lo que tu mente te puede dar, de que tu corazón te puede dar. Solo la Escritura tiene el poder para revelar al Hijo de Dios. No les dijo, mírenme, yo he resucitado. No, ¿él qué hizo? Empezó a citar la Escritura. Dice, verso 27, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Yo recuerdo cuando esa persona que por primera vez oí del Evangelio,
Y me dijo, yo no soy católico, no soy católica, soy cristiana evangélica. Ah, le digo, ustedes son los que no creen en la Virgen, le dije. No me dijo nada, solamente me dijo, me entregó una Biblia y me dijo, lee la Biblia. Y empecé a leerla y conocí al Hijo de Dios. Ese es mi testimonio. Nunca pasé al altar y hice una oración para recibir al Hijo de Dios. Dios se me reveló. Pablo dijo, el mensaje que yo predico, el evangelio, él dice, el evangelio que yo predico, no me lo enseñó hombre, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Yo podría decir, el Señor tuvo misericordia y se reveló a mí, porque Él está vivo. Y Él habla y se revela a través de la Biblia, la palabra de Dios, el Logos de Dios, el Logo eterno, el Logos eterno, el Cristo vivo está aquí. Si tú dedicas tiempo a este libro, le conocerás, le experimentarás y la vida eterna se manifestará en ti. La vida eterna no empieza cuando hemos recibido a Cristo, pero es diaria. La vida eterna se recibe diariamente a través de la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Llegas a las 500. Gracias. Levanta tus manos así. Él está aquí. Él no es un Cristo histórico, hermano. Él no es un Cristo de domingo. Él no es un Cristo, tu mandadero, tu genio de la lámpara maravillosa que le pides cosas una y otra vez. Que lo tienes ahí quizás cuando te acuerdas que eres cristiano, que tienes que ir a la iglesia. Dios no es eso. Su palabra es el todo en nuestra vida, la Biblia. Un libro odiado por tanta gente, quemado por muchos gobiernos ateos, amado por mucho pueblo. Reverenciado y temido este libro. Y Dios ha tenido misericordia para que
nosotros tengamos vida y le conozcamos y seamos libres de nuestro yo, de nuestra carne, de nuestra propia vida barata y vacía. Yo amo este libro. Muchas veces lo abrazo, no como un ídolo, sino porque al fin encontré a mi Señor, perdido en la confusión babilónica, perdido en la idolatría, perdido en mi propia idolatría, en mi amor propio, en mi ego, en mi orgullo. Gracias por esta Biblia, Señor Jesús, por inspirar a tus hombres, por inspirar, Señor, por poner el soplo de tu Espíritu Santo, para que estos hombres escribieran no lo que ellos pensaban o deseaban o creían o imaginaban, sino lo que tú inspiraste, oh Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios escribieron, hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Te reverenciamos, Señor, nuestro Dios y Salvador, Dios Todopoderoso, que viniste a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, porque nos has amado con amor eterno y nos has entregado esta palabra. Como dijo David, en tu luz veremos la luz. Tú eres la luz de nuestra vida. Y en tu luz, en la palabra, en la Biblia, veremos la luz. Te veremos a ti, te he visto a ti, te conozco a ti, Señor Jesús, mi Salvador y mi Señor. Y yo ruego por este pueblo, por estas ovejas, Señor, por toda gente que nos está viendo, por todo pueblo, que tú te reveles a ellos, que ellos sepan que fuera de ti nada desean en esta tierra. Dijo el profeta Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti no hay nadie que yo desee. Gracias, Jesús, por levantar tu pueblo, por alcanzar con tu palabra escrita, revelada y viviente del Hijo de Dios, alcanzar este mundo, Señor, alcanzar esta tierra, alcanzar cada país, cada gente, cada hombre,
cada mujer, cada anciano, cada niño te conozca por tu palabra enviada de los cielos.
Amen.